En la sala Gustavo Momellona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, en donde ya en unos instantes se va a dar inicio a la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, quien preside la congresista Cecilia Chacón de Bettoria. Está presentes, como podemos observar, director de Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el secretario técnico de también de CM Perú de la OCDE, Augusto Morelli, así como también la subdirectora de Organismos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Erika Lizardo. También los diferentes miembros de esta comisión de seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE, la congresista Luz Salgado Rubianes, así como también Jorge Castro y, como podemos observar, César Villanueva, quienes pues están ya listos en sus ubicaciones para el inicio. Con la presencia del congresista César Villanueva, Moisés Guía Pianto, Luz Salgado, el congresista Jorge Castro Bravo y quien les habla, damos inicio siendo las 11:08 de la mañana a la segunda sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento para la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE. En esta segunda sesión tendremos la presencia de la Premier Mercedes Arauz e igualmente de la congresista Úrsula de Letona y de los representantes invitados que han venido para dar un informe de la OCDE respecto al estudio multidimensional del Perú, análisis y recomendaciones. Empezamos con la estación de informes. Si alguno de los señores congresistas desea dar algún informe. Presidenta. Congresista Luz Salgado. Presidenta, buenos días. Saludando a nuestros distinguidos invitados y a los congresistas que se encuentran en la sala. Quisiera que a ver si en orden del día podemos ver, si es que usted ya no lo tiene determinado, estas noticias que han salido acerca de un informe que algunas ONGs o fondos de Estados Unidos habrían enviado un documento al señor Gurría en la OECD para a fin de evitar nuestro ingreso, que tanto esfuerzo nos ha costado, y supuestamente porque el Perú no ha pagado los bonos agrarios, ¿no? Entonces son diversas bolsas que estarían supuestamente preocupadas por el no pago y la no información al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque hemos hecho tantos esfuerzos para estar nosotros en la OECD y resulta que ahora tenemos un impedimento de parte de fondos interesados. A ver si podemos tener información al respecto. Gracias. Sí, congresista Salgado, justamente ese era uno de los informes que íbamos a señalar para pedirle información a la señora Premier y a los miembros presentes para que nos informen sobre ese tema, porque igualmente tenemos la misma preocupación que usted ha señalado. Igualmente quisiera informar a los miembros de la comisión que como parte de nuestra labor de acompañamiento a las gestiones que viene realizando el gobierno en la quincena de agosto del presente año, se cursó comunicaciones a todos los ministerios a cargo del Ejecutivo para solicitar información sobre las acciones realizadas a esta fecha para lograr el objetivo que nos reúne en esta comisión. Sin embargo, debo señalar que hasta el día de hoy tenemos 8 ministerios que no han atendido el requerimiento de información. Así que aprovechamos la presencia de los funcionarios del Ejecutivo e igualmente se lo haremos saber a la Premier para que puedan cumplir con dar respuesta a esos requerimientos. Y les pasaremos la lista de los ministerios que no han informado. Ya la congresista Luz Salgado ha hablado sobre la preocupación que existe sobre este reclamo de un grupo de personas que tienen deudas por el tema de la reforma agraria y que habrían solicitado no entrar a la OCDE justamente por esta deuda que tiene el Estado peruano, y quisiéramos saber cómo vamos a superar ese impasse.
Finalmente, cabe mencionar que dentro de todos los temas que tenemos pendientes está el aprobar el acta de sesión del 4 de octubre, por lo que si los señores congresistas no tienen inconveniente, podemos hacerlos en la orden del día. Igualmente quiero saludar al señor Carlos Hamann, Juan Carlos Ramírez, Árvalo Valdés, y de la Cancillería, el señor Augusto Morelli, Eric Lizardo y José de la Rosa, por la presencia el día de hoy. Me falta alguien. Quesada, sí. Muchas gracias. A todos ellos la bienvenida, igual al Comité Consultivo, como a las personas de Cancillería que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por su presencia y su apoyo constante. Estación de pedidos. ¿Alguno de los señores congresistas desea realizar algún pedido? No habiendo ningún pedido, entraremos a la orden del día. Antes de empezar la agenda de hoy, como habíamos dicho, la señora Mercedes Arauz estará en breves momentos con nosotros, lo cual es una muy buena noticia porque no se estaba seguro de su presencia y su presencia de alguna manera hace que esta comisión pueda seguir avanzando igualmente en el apoyo que tiene hacia el Ejecutivo. Ella nos dará una exposición sobre los avances existentes. Antes de las exposiciones, en la orden del día, se somete a aprobación el acta de fecha 4 de octubre de 2007. Aquellos congresistas que estén a favor, congresista Villanueva, congresista Guía, congresista Castro, aquellos congresistas que estén en contra, abstenciones, a favor. La congresista Luz Salgado también a favor, por lo que se da por aprobada el acta de fecha 4 de octubre por unanimidad. Haremos un breve receso para invitar a la señora Premier para que pueda hacer uso de la palabra. Que puedan hacer su ingreso los diferentes invitados a esta comisión especial que en estos momentos está viendo el tema de la OCDE, un tema importante para el país sin duda por su ingreso y también la apertura a poder dialogar con países en desarrollo, así como también poder pues discutir diferentes tratados que tienen que ver con la comisión que está haciendo también en estos momentos este seguimiento al ingreso del Perú a esta organización importante. Se viene coordinando entonces, ultimando detalles, ya se ha hecho la invitación correspondiente a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, para que haga su ingreso a esta sesión, a esta comisión. Y lo que se está esperando ahora es que haga su ingreso la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. También es importante resaltar la presencia de pues encargados sobre el tema, quienes son Augusto Morelli y también Erika Lizardo, quien es director de negociaciones económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también Augusto Morelli y la subdirectora de órganos económicos y funciones internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se está esperando también lo que va a ser la presentación de la congresista Úrsula Letona, presidenta saliente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. También se va a presentar el informe de la OCDE respecto al estudio multidimensional del Perú, análisis y recomendaciones
Ya hace su ingreso entonces la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. También se va a presentar el señor Enrique Felices Saavedra, quien es representante del Consejo de Ministros y comisionado extraordinario para el proceso de vinculación del Perú con la OCDE. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, saluda a cada uno de los congresistas encargados de este seguimiento, así como también a los funcionarios quienes se han hecho presentes. Se va a reiniciar entonces esta sesión. Hace uso de la palabra la presidenta de esta comisión de seguimiento, Cecilia Chacón. Reanudamos la sesión, le damos la bienvenida a la ministra, presidenta del Consejo de Ministros y comisionada extraordinaria para el proceso de vinculación del Perú con la OCDE, a la señora Mercedes Arauz Fernández. Agradecemos su presencia, sé que se han hecho todos los esfuerzos para que el día de hoy pueda usted estar presente, cosa que la comisión le agradece. Sin más que decir, le damos el uso de la palabra para que pueda ella exponer sobre el tema. Muy buenos días, señora presidenta, y saludos a todos los miembros de esta comisión. Es para mí un gusto estar aquí para poder informarles los avances que hemos tenido hasta la fecha en materia de lo que se está trabajando para el acceso a la OECD. Como bien se sabe, hemos logrado estar en un estado de preparación como país del más alto nivel. Creo que de todos los candidatos que están en este momento pretendiendo el acceso a la OECD, Perú es el que ha tenido el mejor grado de lo que se llama en inglés readiness, el mayor grado de estar listos para ser invitados. Y en segundo lugar, hemos pasado por buenos pasos como el programa País. Hemos pasado por todo lo que se llama el marco conceptual que preparó la OECD para que nosotros pudiéramos entrar, bueno, no nosotros, no, cualquier país pudiera pasar por ese marco, el framework, como se llamaba. Y hemos hecho un esfuerzo, además, el cual agradezco muchísimo a este Congreso conjunto, para, desde una manera política, acercarnos a los embajadores de los países miembros, a la OECD. En este caso quiero agradecer personalmente a la congresista Luz Salgado, que fue conmigo a este viaje, y hicimos un esfuerzo de bastante dedicación y mucho seguimiento a nuestro esfuerzo de convencimiento del grado de apertura y de búsqueda. Evidentemente, este proceso de acceso pasa, y se lo vamos a explicar con más detalle ya a través del enviado especial del presidente, el señor Enrique Felices, que me acompaña, le va a explicar los detalles, pero este proceso ya no pasa tanto por la acción que haga el sector peruano, digamos, sino que hay un tema de una negociación entre países para evaluar cuál es el nivel de capacidad de acceso que tengamos. Hay posiciones bastante extremas en la mesa y que son posiciones políticas. Una que pretende que entre uno por uno, un país por vez y con una lista determinada de países, entre las cuales estaríamos en su segundo grupo, probablemente. Otro que pretende la entrada de 6 países y las posiciones intermedias que todavía no llegan a consensos. Esa es una decisión de trabajo político que hemos estado haciendo con la Cancillería, también con el señor Enrique Felices, trabajando muy articuladamente, pero evidentemente ya no pasa por un ejercicio de cuán preparados estamos o no. Entonces, quizás con la explicación que le demos le podemos contar ya más detalles y estaremos obviamente abiertos a todas las preguntas que ustedes nos tengan todos. Le pediré al señor Enrique Felices que haga la presentación. Sí, muchas gracias. Le damos la bienvenida al señor Enrique Felices, quien nos hará la presentación, pero igualmente deseo volver a leer los nombres de los presentes y los que tenemos en la sala, ya que hace un momento hubo una ligera confusión con los nombres. Le damos también la bienvenida al embajador Luis Quesada, al embajador Augusto Morelli, a la consejera Erika Lizarda, e igualmente al Centro de Desarrollo de la OCDE, Sebastián Nieto, y el representante también del Centro de Desarrollo de la OCDE,
Jan Rilaender. A todos ellos les damos la bienvenida. Señor Felices, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Entiendo que los miembros de la OSD todavía no están aquí, pero deben estar llegando. Quisiera comenzar con esta presentación. No sé si alguien podría darle avanzar a la siguiente. Gracias. Entiendo que todos estamos muy familiarizados con la OSD. No está de más recordar que la OSD es una organización cuyo propósito es promover el desarrollo integral y sostenible de los países con el fin de mejorar el bienestar y calidad de la vida de las personas alrededor del mundo. Es interesante e importante recordar que la OSD no es una organización con aspiración universal, como podría ser, por ejemplo, las Naciones Unidas. Es una organización, primero, que tuvo un origen diferente como consecuencia del Plan Marshall, ¿no es cierto?, en el proceso de reconstrucción de ciertas naciones, de ciertos países, y sigue siendo hoy día una organización técnica que tiene 33 miembros y que discute constantemente cuál debería ser el tamaño óptimo que debería tener. Hay una aspiración de muchos países de ser parte de la organización y, por otro lado, una cierta, no diría resistencia, pero concepción de que la organización debería mantenerse como una organización relativamente pequeña. Reitero, hay 33 países, hay 5 o 6 países adicionales que no son parte de la organización, que han sido considerados socios estratégicos de la OSD y que se entiende que en algún momento, si no es ahora, más adelante, serán parte también de la organización. Y luego están países como el nuestro, como Argentina, como Tailandia y algunos países europeos que tienen la aspiración de ser parte. ¿Por qué tenemos la aspiración de ser parte? Porque esta organización, que es una organización esencialmente técnica, nos da una serie de beneficios, permite intercambiar experiencias en los países que son miembros, nos permite generar estadísticas comparables, que es un tema muy importante para la OSD, ¿no? Es no solamente medirnos como país sobre la base de las estadísticas que se generan internamente, sino poder hacerlo de manera transparente y de forma comparativa. Tener un diálogo franco y abierto sobre políticas y generar un apoyo de cooperación internacional que para países como el nuestro es evidentemente muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, es importante también recordar cómo es que trabaja en ese sentido la OSD, ¿no? Porque estamos hablando de una organización, y después voy a hablar ya específicamente del proceso en el que estamos en este trayecto, pero sí vale la pena recordar que la OSD es una organización que genera estándares, buenas prácticas e información. Es una organización, reitero, como dije antes, técnica, esencialmente. Genera información, genera estudios y revisiones de política, tiene comités y grupos de trabajo, y parte del trabajo también que hemos hecho a lo largo de estos meses ha sido participar en estos grupos de trabajo, y además genera instrumentos legales a los cuales los países miembros o países que aspiran a ser miembros se van adhiriendo y suscribiendo conforme pasan los tiempos, ¿no? Ser parte de la OSD, la siguiente por favor, representa muchas cosas para los países miembros, ¿no? Y es algo que además llevan ellos con mucho orgullo. Es un sello de calidad para los países que la integran. Repito, solo 33 países en el mundo son miembros de la OSD. Es un medio para evaluar continuamente el estado de las políticas públicas, para compartir experiencias positivas y buenas prácticas, para tener una incidencia en la agenda global, y yo creo que nosotros como país tenemos también la posibilidad de hacer eso, de poner ejemplos de acciones y políticas que se han realizado. De hecho, creo que nuestra principal carta de presentación siempre ha sido la continuidad de la política macroeconómica y fiscal a lo largo de los últimos 25 años, cosa que creo que es elogiada unánimemente por todos los miembros de la OSD, porque muy pocos pueden mostrar algo así. Y creo que en ese sentido el ejemplo del Perú irradia también en otros países que tienen la aspiración de ser parte de la OSD, pero también es una valiosa fuente de datos estadísticos, de información, que nos permiten a nosotros tomar decisiones sobre la base de acciones que han tomado otros en otro momento. Y este proceso de acceso, la siguiente por favor, comienza con una declaración de interés por parte del país, declaración que el Perú ya hizo hace algunos años. Recordarán que la vinculación del Perú con la OSD data de finales de los 90, sin embargo, a nivel técnico, recién en el 2012 se presenta formalmente esa declaración de interés de formar parte
de la OCDE. Y se inicia con un proceso de acercamiento que no es un proceso de acercamiento universal tampoco. Es decir, no todos los países que buscan acercarse a la OCDE lo hacen a través de un programa país. El Perú, junto con otros pocos países, entró en un acuerdo con la OCDE y le dijo, nosotros queremos dar un paso más allá y lo vamos a hacer a través de un programa país. Repito que no fue el único país que celebró este acuerdo con la OCDE, pero sí fue quien cumplió mejor con ese acuerdo. Y el trabajo realizado por el Perú en relación con el programa país es también un estándar que la OCDE reconoce internacionalmente. Después hay una evaluación que se hace sobre la base del marco y en un momento lo explico más en detalle, y ahí comienza lo que formalmente se llama el proceso de acceso o de vinculación para tener la condición de miembro de la OCDE, que es un proceso que dura entre 3 y 5 años. ¿No? Hay una elaboración de una hoja de ruta que hace la propia OCDE, luego un memorándum inicial que hace el país, y lo voy a explicar en un momento con un poco más de detalle. La siguiente, por favor. Entonces decía que los antecedentes en relación con la siguiente, por favor, que la relación del Perú con la OCDE es de larga data, ¿no? Es cierto, hay otros países que todavía no son miembros y que tienen también una relación de larga data con la organización. Un buen ejemplo es Argentina, ¿no? Argentina tiene una relación con la OCDE que data de los 90, antes incluso con el Perú. A diferencia del Perú, sin embargo, Argentina no puede mostrar la continuidad, ¿no es cierto?, de responsabilidad y disciplina económico y fiscal que el Perú sí puede demostrar. Pero es cierto que nosotros tenemos esa relación y que en el 2012 ya comenzamos formalmente a participar con mayor incidencia, mayor asiduidad en la OCDE. Entonces, este programa país, la siguiente, por favor. Este programa país tenía una serie de objetivos. Era básicamente hacer un ejercicio de introspección, ¿no? Mirar hacia adentro y ver cuál era la posición en la que nos encontrábamos y tomar una serie de acciones que nos permitiera llegar al siguiente nivel. Eso suponía identificar barreras de crecimiento y del desarrollo, mejorar la institucionalidad y la gobernanza pública, fortalecer la productividad y el capital humano, lograr mayor transparencia en el Estado y la lucha contra la corrupción y mejorar los estándares ambientales. Como resultado de eso, se presentaron, la siguiente por favor, 19 estudios y proyectos dentro del marco del programa País. Recordemos, el programa País era la primera instancia en la cual el país estaba presentándose ante la OCDE. Y de esos 19, en 16, ¿no es cierto?, se ha cumplido con los estudios y con los proyectos, y hay 3 que todavía están pendientes. Ese grado de avance que ha logrado el Perú es el mayor que ha logrado algún país que ha entrado en un programa país con la OCDE, ¿no? Tenemos un grado de avance que otros países no han logrado. La siguiente, por favor. Hemos logrado adherirnos a 2 instrumentos legales, hay algunos que todavía están pendientes. Si quieren después podemos entrar un poco a ese desarrollo. La siguiente, por favor. Respecto al estado de las adhesiones que están pendientes del programa País. Ahora, me parece, 2 más, por favor. La siguiente. Una más. Me parece interesante acá trazar una línea, ¿no? Les comentaba sobre el programa País, ¿no? El programa País es este primer paso que da el Perú cuando la OCDE no da todavía unos indicios públicos muy claros sobre qué se necesita para ser miembro de la organización. Hasta entonces los países postulaban, ¿no es cierto?, hacían gestiones, pero no se sabía con algún grado de predictibilidad qué se requería para ser miembro de la OCDE. El programa País fue un esfuerzo, diría yo, bilateral, peruano, con la organización, por dar algún tipo de predictibilidad. Pero la OCDE, luego de las invitaciones que realiza en el año 2013, que son las últimas que dio, entra en lo que ellos llaman un proceso de reflexión estratégica, ¿no? Discuten internamente, ¿no? Somos en ese momento, eran 32, somos ya 32 países, ¿cómo es que queremos crecer? ¿Cuál debería ser el criterio que debemos seguir? Y llegan a la conclusión de que hay una serie de elementos que sí pueden poner en blanco y negro en un documento
que puede dar una indicación, que puede dar luces a los países que tienen la misma aspiración de ser parte de la organización. Y le llaman a ese documento el marco, ¿no? El framework en inglés. Y es un documento que contiene elementos objetivos y a su vez unos elementos subyacentes, unos conceptos subyacentes que son parte del léxico que hoy la organización utiliza para referirse a los países y para merituar el grado de avance y de capacidad en el que se encuentran para ser miembros de la organización. Uno de ellos es el estado de preparación del país, ¿no? Que es una visión, si se quiere, un poco más técnica, ¿no? ¿Qué tan preparado está el país sobre la base de sus regulaciones, sobre sus normas, sobre la base de sus políticas? ¿Qué tanto ha demostrado estar alineado a los instrumentos claves de la organización, ¿no? El estado de preparación. Otro es el compromiso con los valores de la OSD, que se traduce en compartir un mismo, si se quiere, marco mental, ¿no? Se llama el like-mindedness, que es que todos pensemos más o menos de la misma manera, que tengamos un poco los mismos principios y que miremos hacia el mismo norte. Y finalmente, el compromiso político. Compromiso político con las obligaciones de la OCDE y para llevar a cabo las reformas. Yo quiero subrayar aquí que ha sido muy importante el poder llevar como mensaje de país el que existe un compromiso político de parte de la nación, del Estado, representado en este caso por el Congreso y por el Ejecutivo, respecto de la voluntad que tiene el país de ser parte de la organización. Y me parece que el mensaje que se dio, en particular los primeros días de septiembre, con la presencia de la congresista Salgado y de la premier Mercedes Arauz en ese momento en su condición de vicepresidente, fue muy bueno para transmitir ese consenso, ¿no? Y creo que el mensaje caló, ¿no? Un mensaje en todos los países, en todos los ejecutivos y en todos los congresos hay puntos de discrepancia. En el nuestro existe un consenso de que el país está desde hace muchos años en esta dirección, ese camino no se ha alterado y existe la vocación de seguir en esa ruta. Perdón, lo interrumpo un segundo para darle la bienvenida al congresista Johnny Lescano. Continúe, por favor. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, a raíz del marco es que entramos en una segunda fase, ¿no? Ya la OSD dice la OCDE dice de manera un poco más clara qué es lo que espera de los países que aspiran a ser miembros. Y el Perú comienza a hacer una serie de trabajos sobre la base de esa indicación. Y demuestra efectivamente el compromiso al más alto nivel, demuestra también que esas características establecidas con el marco se vienen cumpliendo, que se refuerza con la creación de la Comisión OCDE, esta Comisión OCDE en el Congreso, y que se implementó exitosamente el programa País. Más aún, una de las cosas que se han presentado durante la visita conjunta de la congresista Salgado y de la premier Mercedes Arauz fue precisamente el hecho de que ya no se estaba solamente cumpliendo con el programa País, no solamente se estaba cumpliendo con el marco que la organización había dado, se había superado los estándares de ese propio marco, lo cual ponía al Perú, se explicaba, en una posición preferente y mucho más avanzada que otros países que estaban también en ese camino. Y de hecho, eso está recogido por si quieren revisarlo en algún momento, en dos documentos, ¿no? Uno que se presentó a comienzos de año, Perú como un socio en el cual la OSD podía confiar, y este que es un documento, el segundo documento que se presentó durante la presencia de la congresista Salgado y la premier Arauz, que es el progreso que ha hecho el Perú más allá del marco, ¿no? Y que creo que fueron muy bien recibidos por, si quiere mirarlos, se los paso, por los países, las delegaciones miembros y por la propia organización. Entonces, ese posicionamiento que se dio a lo largo del 2016 y 2017 ha sido muy importante. Se inició con el foro, la siguiente por favor, con el foro Perú-OCDE en el 2016, con la visita de delegación del Congreso a la sede de la OCDE en noviembre del 2016, con la promulgación de 29 decretos legislativos en el marco de los estándares OCDE, trabajo conjunto del Ejecutivo y el Congreso. En enero la presentación del Premier ante el Consejo de la OCDE, en febrero la participación de la congresista letona en la red parlamentaria OCDE,
En marzo, con la elaboración de uno de estos documentos, nosotros el primero de ellos. En abril, con la visita de la vicepresidenta Arauz a la sede de la OCDE. En junio, con la reunión del presidente y el secretario general de la OCDE, en la semana de la OCDE. Siguiente, por favor. Y en esta segunda etapa, ¿no?, ya en el 2017, con diría yo, presentación de la delegación de alto nivel ante la OCDE. Ese desayuno que se realizó en Palacio, con presencia de la congresista Salgado, con la presencia del congresista Galarreta, de la congresista Letona, de la premier Arauz y del presidente, presentando a esta delegación que se había conformado para realizar los trabajos de presentación de los esfuerzos y los avances alcanzados ante la OCDE. Entre ellos se designa a la vicepresidenta Arauz como comisionada extraordinaria y se crea esa delegación especial OCDE y se designa a quien habla como representante presidencial especial. Y el trabajo, diría que comienza ya en la sede a partir de septiembre, con la visita que realiza esta delegación especial. Durante la primera semana, ¿no?, con la presencia de la congresista Salgado y con la presencia de la premier Arauz, se sostienen reuniones, yo diría, con casi la totalidad de las delegaciones que tienen una representación en París, con 18. Y con otras, por supuesto que ya se había tenido, cuando no se pudo hacer una reunión, se tuvo una llamada telefónica. Luego de que ambas estuvieran de regreso en el país, se siguió con esas reuniones. Y yo diría que hoy día, en más de una ocasión, esta delegación se ha reunido y conversado y discutido y presentado la posición peruana con todas las delegaciones que tienen representación en París y también en Capital, que fue una de las recomendaciones que se nos hizo, ¿no? Entonces, ha habido 70 reuniones con representantes permanentes de la OCDE, de los 35 países, de los 33 países miembros y 2 que están en camino, 55 reuniones de funcionarios de embajadas de Perú con funcionarios de países OCDE, 42 reuniones bilaterales de altos funcionarios peruanos con sus pares de países OCDE, múltiples llamadas y reuniones técnicas también con funcionarios de la OCDE. Creo que vale la pena mencionar que el trabajo de vinculación ha sido un trabajo a nivel diplomático, a nivel político y a nivel técnico. Y me parece que era importante ponerlo en esos términos porque a nivel diplomático era algo que debía hacerse necesariamente. A nivel político me parece que tuvo mucho peso y fue muy bien recibido el que estuviera esta delegación permanente con una representación tan importante y fue muy elogiado por las distintas delegaciones. Creo que causó un impacto muy importante. Y a nivel técnico creo que era importante hacerlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros cuyo peso en el proceso de vinculación está basado únicamente si se quiere, en el deseo político, creo que el Perú, a diferencia de otros países, puede demostrar que tiene credenciales, que tiene una trayectoria que se demuestra en el papel y que nos da una ventaja comparativa importante. Entonces, ese es el trabajo que se ha hecho. La OCDE viene llevando sesiones del Consejo Permanente, del Consejo Pleno, ¿no?, con todos los países miembros. Son reuniones confidenciales, pero sí ha salido a la luz, creo que es público, que hay básicamente dos visiones, ¿no? Una visión minimalista que cree que el crecimiento de la OCDE debería ser un crecimiento controlado, ¿no? Que la organización quizás no está en condiciones de llevar adelante la incorporación de los 6 países